El Reglamento General de la Instrucción Pública de 1821 fue un hito importante en la historia educativa de México, ya que marcó un cambio significativo en el enfoque y la organización del sistema educativo del país. Fue promulgado poco después de la independencia de México de España y sentó las bases para una educación más accesible y secularizada. El reglamento estableció los principios básicos de la educación en México, destacando la importancia de la misma como un derecho universal y la necesidad de garantizar la instrucción pública para todos los ciudadanos. Además, buscaba la secularización de la educación, separando totalmente la religión de la educación y así promover una educación basada en principios científicos y racionales. Entre las principales disposiciones del reglamento se encontraban la creación de escuelas primarias en todas las localidades, la profesionalización de los maestros, la elaboración de planes de estudio y la supervisión de la educación por parte del gobierno. También se promovió la igualdad de género en la educación, así permitiendo el acceso de las mujeres a la instrucción. Este reglamento de 1821 pues sentó las bases para el desarrollo del sistema educativo de una manera significativa en las décadas posteriores, y aunque su implementación enfrentó desafíos y obstáculos, sentó las bases para una educación más inclusiva y laica en el país, y su influencia perduró en las posteriores reformas y transformaciones educativas en México. Acerca de la creación de la SEP, la Secretaría de Educación Pública, pues es considerado uno de los logros más importantes en la historia de México también. La SEP fue establecida durante el gobierno de Álvaro Obregón y la creación de esta secretaría tuvo implicaciones pues bastante importantes porque en primer lugar, de nuevo, se promovió la educación laica, separando totalmente la iglesia de la educación y así garantizando una educación neutral en términos religiosos. Esto reflejaba el espíritu de las leyes de reforma que justamente había comentado anteriormente en el siglo XIX, que buscaban separar estas dos instituciones. Además, la Secretaría se encargó de establecer planes de estudio, programas educativos y métodos de enseñanza uniformes en todo el país. Se fomentó la alfabetización y la educación para todos, con mucho énfasis en la educación primaria y la formación de maestros. También se implementaron programas de educación indígena y se promovió la educación para las mujeres. La SEP también jugó un papel importante en la promoción de las artes y la cultura en México. Se establecieron museos, bibliotecas y programas de difusión cultural para enriquecer la educación de los estudiantes y así fomentar una identidad cultural nacional. Estas reformas y leyes buscaban transformar el sistema educativo mexicano en uno más inclusivo, científico y secular. Se promovió la educación como un derecho universal, se tomaron medidas para asegurar la accesibilidad y la calidad de la educación. Además se fomentó la formación de maestros, como lo habíamos comentado anteriormente, y se impulsó la enseñanza de asignaturas como ciencias, matemáticas y humanidades. Si bien estas reformas enfrentaron resistencia y desafíos, sentaron las bases para el desarrollo del sistema educativo mexicano, contribuyeron a la profesionalización de los profesores, a la expansión de la educación primaria y la promoción de una educación laica y accesible para todos los mexicanos. Estas reformas marcaron pues un cambio muy significativo en, en la educación. Yo creo que hasta hoy en día podemos ver los efectos de estas reformas. Um, Estas reformas, las leyes de reforma promulgadas durante el gobierno de Benito Juárez, tuvieron un impacto muy relevante en el sistema educativo y estas leyes fueron la ley Juárez, la ley Lerdo y por último la ley de instrucción pública. Las escuelas normales surgieron con el propósito de formar y capacitar a docentes para la educación primaria con un enfoque en la enseñanza de métodos pedagógicos y contenidos específicos. El inicio de estas escuelas en México se remonta al siglo XIX y uno de los primeros antecedentes fue la creación del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca en 1827. En 1867 se estableció la primera escuela normal en México, la Escuela Normal para Profesores de Educación Primaria ubicada en la Ciudad de México, y su creación se enmarcó en las reformas educativas
y laicistas que buscaban modernizar y estandarizar la educación en el país. Esta escuela se convirtió como un modelo para la creación de otras escuelas normales en diferentes estados de la República Mexicana. Las escuelas normales tenían como objetivo principal formar a maestros capacitados y profesionales en la enseñanza de la educación primaria. Brindaban una educación específica en métodos pedagógicos, en psicología educativa, contenidos curriculares y la práctica docente. Además que también promovían valores de responsabilidad social, ética y compromiso con la educación de calidad. La creación de estas escuelas fue fundamental para elevar la calidad en la educación en México y garantizar la formación de maestros competentes, algo que pues hoy las escuelas normales es algo como muy polémico porque no se cumple este objetivo principal. Estas instituciones permitieron establecer estándares en su principio y criterios pedagógicos que transmitían a través de los maestros formados en ellas, y así se contribuyó a la mejora de la enseñanza y el fortalecimiento del sistema educativo en general. Eso es acerca de las escuelas normales en México. Y para concluir, voy a hablar acerca de la Universidad Nacional de México, UNAM. Esta fue fundada el 21 de septiembre de 1910, durante la época de la Revolución Mexicana. Su creación fue impulsada por el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, y el ministro de Justicia e Instrucción Pública, Justo Sierra. La creación de la UNAM fue un esfuerzo para consolidar varias instituciones educativas preexistentes, incluyendo la Escuela Nacional Preparatoria y la Escuela Nacional de Jurisprudencia. La UNAM se estableció bajo principios de autonomía universitaria, lo que le otorga independencia en la toma de decisiones académicas y administrativas. Esta autonomía ha sido clave para preservar la libertad de pensamiento y la pluralidad en la universidad, permitiéndole así desempeñar un papel crítico en la sociedad mexicana. Desde su fundación ha crecido y se ha convertido en una de las instituciones educativas más importantes, no solo del país, sino de América Latina en general. Cuenta con una amplia oferta académica en diferentes disciplinas, incluyendo las ciencias sociales, humanidades, ciencias naturales, ingeniería y sobre todo su escuela de medicina. La UNAM, por supuesto que ha tenido un impacto pues muy relevante en la educación y en la sociedad mexicana, ha formado a generaciones de profesionales y líderes en diversos campos y ha contribuido al avance de la ciencia, la cultura y el conocimiento en México y pues más allá. Su compromiso con la excelencia académica, la investigación de vanguardia y la promoción de la cultura ha sido clave para reconocer su prestigio y reconocimiento a nivel internacional.